por esa parte incluso de programación neurolingüística, porque pues eso es lo que vamos a hacer, vamos a plantearnos un futuro, pero ¿cómo estamos ahorita en el presente? ¿Y cómo fuimos en el pasado? Entonces, vamos a ir cambiando, ¿no? Sí. Sí, sí, entonces, pues a mí me dice mucho lo que somos, me gustó, les digo, mucho conocerlos un poco más, porque eso a mí me permitió que ustedes abrieran una ventanita así, y yo entrar por esa ventanita, por esa luz, para poder saber cómo son, porque a la distancia pues es bien complicado, cada vez estamos peor, ¿sí? Luego me saludan el día que fui por las listas a la escuela, y luego me encontré alumnos escribiendo, profe, ¿cómo está? No yo, ¿de qué grupo? Es complicado porque pues, no es lo mismo la presencia que la no presencia. Entonces, pues aunque los vea yo en una foto, los vea así en la computadora, pues no es lo mismo que encontrármelos allá afuera, ¿no? Y ya cuando nos vemos hasta me sorprendían, profe, ¿cómo está? Y lo todavía con el cubrebocas, ¿no? Yo, no, pues, ¿en qué grupo estás? ¿En cuál te atendí? No, es bonito porque los saludan a uno con mucho gusto y eso espero que nunca se les olvide. Entonces, si les parece, les voy a compartir la pantalla porque tengo unas sorpresas, ya que ya les empecé a decir por desesperado cuáles son, ¿verdad? Sí. Pero tengo más sorpresillas. Ustedes dijeron, sorpréndame, profe, ching. Me pusieron la vara bien alta. Pero, no le hace, aquí estamos tratando de hacerlo mejor. ¿Y qué creen? No quiere presentarse. Dice que no, que yo ahorita no esté molestando, me dice. Si no moleste, ahorita ya me cansé, dice el Meet. ¿Ya se está presentando? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues bienvenidos a dónde? A etimologías grecolatinas. El sexto semestre ya, qué padre, ¿no? Sí. ¿Les gusta estar en sexto o se regresan a quinto? Nos regresamos, profe, porque no vamos a tener clases presenciales. Nos estamos perdiendo la vida. ¿Y eso por qué, Naomi? Profe, pues no vamos a tener graduación. Bueno, no lo sé de verdad, pero es lo que dicen. Pues el año pasado tampoco tuvieron graduación los que salieron, entonces, No, los que mínimo fueron medio semestre a la escuela, tuvieron quinto. pues eso sí tienes razón, pero Yo decía, nosotros, al menos a nosotros sí nos va a tocar la graduación. Y nada, que no nos tocó. no, pues yo también pensaba muchas cosas y decía, ojalá y que ya cuando estemos en sexto ya podamos vernos las carillas ahí, presencial en el saloncillo, helado, pero no le hace, pues ahí están ya, ¿no? Y nada, que nada, pues aquí seguimos encerradillos en casa. Ahorita platicaba con el otro grupo. Digo, ¿a poco no van a extrañar también la educación así como la estamos viendo ahorita? Ya cuando estén en clase, que tengan mucho frío y que acuérdense cómo están heladas las bancas, que llegaban, te sentabas y, ay, te querías levantar del frío, ¿no? Sí. Y luego que a veces Entonces, tenían vidrios rotos los salones. ay, ahí te entraba todo el airecito bien sabroso, ¿no? Bien. Sí. Casi te querías llevar la cobija para cobijarte ahí en el salón porque estaba bien helado. No, algunos sí se la llevaban. Bueno, yo en alguna ocasión sí me lo llevé. Yo también, ¿no? Pues ¿Se la llevaron? No, es que es parte de lo que vivimos, ¿no? Entonces, pues extraña todo eso, pero el día que ustedes estén en presencial también van a extrañar todo esto, la verdad. Quiero decirles que van a extrañar estar en su casita y estar tomándose un cafecito mientras me están aguantando aquí cuando me estoy molestando y todo eso, ¿no? Sí, de hecho sí. No, profe, aquí en mi casa ni cómo. Muy bien. Oigan, pues vamos a comenzar, pues. Entonces, bienvenidos y los felicito mucho porque ya están en sexto semestre. Siguen llegando, espérenme tantito, porque van a decir que no nos dejamos entrar y es como cerrar la puerta en la carota, ¿no? Entren todos y luego ya. Nosotros mientras seguimos aquí con esto porque el tiempo es oro
Y ahora sí que tenemos que aprovecharlo mucho porque es la única vez que los veo y luego se me va bien rápido el tiempo. ¿A ustedes no? Bien. ¿Sí se les va rápido el tiempo o no se les va rápido el tiempo? Sí. Bien, entonces, bueno, pues bienvenidos a Sexto. Felicito a todos porque ya están aquí. Este es nuestro orden del día. No, es un té. Presentación. Bienvenida, encuadre del curso. Concentración, que es su regalo y sorpresa número 2. Tema de clase, actividad 2, sección de preguntas y la última, pues un cierre con reflexión que sería su tercer sorpresa, regalo sorpresa también. Entonces, el primer regalo, ¿cuál fue? Lo de la simulación para el examen del Ceneval, ¿no? Algo Un así. simulador que les voy a enviar, que es para que ustedes se preparen para su examen Ceneval. Lo único que tienen que hacer es registrarse y que ustedes puedan acceder a la especialidad que van a cursar, dependiendo a qué carrera van a ir. ¿De acuerdo? Sí. Bien, bien, bien. Entonces continuamos. ¿Aprobado el orden del día? Sí. ¿Sí? ¿Sí les gusta? Sí, está bueno. Bueno, muy bien. Continuamos. Pues ahí está la pregunta bien complicada, que ya platicamos un ratillo de eso. ¿De qué se trata? Del encuadre. Y si me permiten, me voy a levantar. ¿Sí me ven? ¿O estoy congelado? No. ¿Estoy congelado? Sí. Bueno, yo no lo veo, no me parece una. Bueno, entonces lo que van a hacer ahorita es describirme rápidamente lo que está en la imagen, así lo que ustedes alcancen a ver. ¿Qué ven en la imagen? Encuadre. ¿Quién soy? Una persona ahí bien viajera y una arcoíris cascada. Preguntándose realmente quién es. ¿Cuántos años tiene? No, pues se ve chavo, de unos 27. Tiene 6 años. ¿Cuántos Como años? de 18. Se ve joven. Se ve diciendo, ¿cómo llegué aquí? Exactamente. Chamaco. ¿Qué más Anda ven? perdidón. No, está encontrándose con él mismo. Si no estuviera perdido, no necesitaría encontrarse, profe. Por eso está haciendo un encuentro personal con él Andamos mismo. perdidas. Pero hay oscuridad a su alrededor y penetran unos rayos solares entre las moléculas del agua, haciendo una dispersión de Se va a pegar un baño, profe. un haz de colores que se llama arcoíris, ¿no? No, profe, quería que le dijéramos eso. A mí se me profe. ¿Por qué? Profe, Pues echen a volar su imaginación. No sean así. A ver, ok, entonces vamos a dejar de presentar para que me vean a mí, ¿sale? Ya vieron al chavo ese. Ok, ahora me van a ver a mí, paradillo aquí. ¿Sí ven el pizarrón? Sí. Muy bien. ¿Y qué dice lo que estoy escribiendo? ¿Quién soy? Soy. ¿Quién soy? Yo les voy a decir, quién soy yo y ustedes me dicen si alguien contestó eso, ¿eh? Yo soy un ser un ser biológico. ¿Alguien contestó eso? Nah. ¿No? No. Un ser psicológico. ¿Alguien contestó eso? Salud, salud. No sé. Gracias. ¿Alguien contestó eso? No sé. Yo no. Yo no. Yo soy un ser social. ¿Alguien contestó eso? Yo. Sí. Yo sí. Muy bien. ¿Quién soy? Ya por lo menos. Y por último, ¿qué creen que soy? Un ser un ser espiritual.
Sí, profe, sobre todo, por lo que era Capricornio. Ay, pusiste sí, yo todo? también. Bueno, entonces, biológico, ¿por qué? Pues porque somos un ser vivo. Porque vivimos y compartimos con otros seres vivos, con una naturaleza, pero ¿qué nos diferencia de los demás? Que razonamos. Razonamiento. Así que voy a poner aquí, razonamiento. ¿Qué más? Soy un ser psicológico. ¿Por qué? Porque pensamos, porque razonamos, sentimos. Porque sentimos. ¿Y el sentir cómo se llama? Cuando estás contento, feliz, enojado. Sentimientos. Porque tenemos sentimientos. Emociones, profe, ¿no? Sí. Emociones. Ok, continuamos. Entonces ya tenemos que somos biológicos, psicológicos, y luego entramos a una parte buena que se llama social. ¿Por qué somos sociales? Porque nos Pues la relacionamos con naturaleza de los seres humanos es relacionarnos con otras personas. Porque no nacimos solos en el mundo, ¿no? Sino que llegamos a un lugar donde hay otros seres como nosotros, nos empezamos a relacionar y eso se llama seres sociales. Muy bien, entonces tenemos por último la parte espiritual. ¿Y a qué se refiere la parte espiritual? En lo que creemos, no sé, Nuestras ideologías también, nuestras religiones también, nuestra parte de que existe un ser superior, un ente supremo, o algo más que nosotros. Entonces eso se llama la parte espiritual. ¿Quién creen que dijo todo esto? ¿Lo dije yo? ¿Yo lo inventé? No, no lo inventé yo. Está en los postulados que rigen en la ONU y en la UNESCO. Pues esto es como nos escribimos nosotros, son nuestros ámbitos. Esos ámbitos, lo que yo trataba de que ustedes me dijeran, pero ¿qué creen? Me hicieron el chisme grande, me dijeron muchas cosas que yo no quería saber de ustedes. De todos modos, se vale, ¿no? Se vale porque se describieron, aunque unos contestaron así muy simple. ¿Quién eres? Pues soy una persona que le gusta, que físicamente soy bajito, chaparrito, soy cabezón y soy los ojos cafés y ya se acabó, ¿no? Y los otros, no, pues yo soy una persona extrovertida, me gusta la fiesta, me gusta el baile y pues, no sé, me gusta hasta pistear. Ah, bueno, no, pues cada quien le respeta, ¿no? Entonces, otro, no, pues a mí no me gusta nada en la vida, pero todos modos aquí estoy, pues ya estoy aquí. Cada quien. Pero hay una pregunta que complementa esta situación, ¿se acuerdan? Y se las puse de apoyo. ¿Cuál era? ¿Cómo te ves en 30? No, en tu ¿Cómo futuro. te visualizas en 5 años? ¿Cómo te visualizas en 5 años. 5 años? Y luego muchos me dijeron, independiente, no quiero depender de nadie. Segundo, yo quiero ser una persona famosa, excelente, quiero ser exitoso, muy bien. Pero yo también quiero estar en un trabajo que me guste, con una profesión que me guste y tener una familia. Bien. Entonces, yo descubrí muchas cosas ahí, aunque ustedes no lo crean, descubrí muchas cosas que pues, pueden servir y que son base para que yo pueda diseñar o planear. Entonces, de ahí viene precisamente lo que le voy a decir. ¿Por qué? Porque un ser humano, regreso a mi gran dibujo, con 3 dedos, y le ponemos, esta persona tiene, ¿qué? ¿Sí o no? Objetivos, metas, sueños. Y para todo eso, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para tener todo eso? Planear.
Si no planeas tu futuro, si no planeas tu presente, no. Tener no va un proyecto de vida, algo así, ¿no? llegar a tener un proyecto de vida. Y cuando nos dicen que tengamos un proyecto de vida, luego nos ponemos bien frikis, ¿no? Sí. Decimos, no, ay, yo quiero ser una hojita que se la lleve el viento y hay que me lleve una basurita en el agua y que donde quiera llevarme, pues ahí me dejo. Pero no se trata de eso. Acuérdense que nuestra mente es muy poderosa y nos va a llevar hasta donde nosotros queramos que nos lleve. Pero para eso se necesita trabajar y subir paso a pasito la escalera, porque si no planeamos lo que es la meta a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pues a lo mejor nos puede llevar al éxito con un golpe de suerte o nos puede dejar donde no queremos estar. Entonces, ¿qué se trata de esto? Precisamente de pensar lo que somos nosotros y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, con eso termino. ¿Quién soy? ¿Estamos? Sí. Ya termino con esto. Borramos nuestro pizarrón. Mañana tengo clase. No me gusta que vean mi pizarrón cochino. Muy bien. Entonces, me siento y seguimos compartiendo. Si les parece, me lo quieren permitir, voy a compartirles otra vez. ¿Sí me lo permiten? Pues sí, ya que. Pues ya me aferré, ¿verdad? Pues ya qué hago. Ya está ahí en pantalla, supuestamente ya está compartiendo. Ustedes díganme. Ya. Ya, bien. Entonces, pues vamos a seguirle con este tema, pero pues ya vamos ahora sí al encuadre, pero la parte de evaluación. ¿Qué diferente ven ahí de lo del semestre pasado a este? ¿Cuál es la diferencia? Pues nada más se ve la imagen del encuadre, profe, no veo algo más. Ah, chis, pero ya estamos en la otra imagen, en la imagen de No evaluación. se ve, profe. ¿No se ve? No. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ya se ve. Les digo que este no quiere cooperar, Meet, ahora. Déjenlo, vuelvo a presentar. No quiere cooperar conmigo este Meet. Dijo, son los de sexto y no. Con ellos no quiero saber nada ahorita, dijo Meet. A ver, ahí está, supuestamente. Chéquenlo. Chéquenmelo. ¿Sí o no? Profe, conmigo ya. En lo de Sí, evaluación. Sí, ok. Entonces, ahora díganme, o sáquenme la diferencia del semestre pasado a este en la evaluación. Que ahora vale el doble, ¿no? ¿A Son menos poco? actividades, pero tienen más valor. Pero al último las pusimos así, ¿no se acuerdan? Que al último las pusimos que valieran doble, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Entonces ya ahí ya no hacemos diferencia. ¿Qué otra? Háblenme. Díganme. ¿O no hay diferencias? Son menos ¿Recuerdan que- actividades, ¿no? ¿Dónde? Son menos actividades. Sí, son menos actividades, pero habíamos dicho que ya iban a hacer una actividad por semana, ¿se acuerdan? Sí. Sí, entonces, pues realmente eso lo hicimos también al final. Aquí hay una buena diferencia. Si se fijan, antes le dábamos a la asistencia, le dábamos 10%, ¿sí se acuerdan? Le dábamos el Sí. 10%. ¿Y ahora qué dice ahí abajo? Que son puntos extras. Sí, Ay, está padre. ahora sí que quien asiste y que tiene la oportunidad de estar aquí conmigo esforzándose, yo sé que superando obstáculos, pues tienen la oportunidad también de que
si el día de mañana sacó un 5.3, por ejemplo, Michelle que saque un 5.3, pues yo le voy a decir, le voy a decir, no, pues ya te paso mejor, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí. Sí. Porque alguien llegó un poquillo tardecillo, pero llegó. Déjenme ver quién. Jennifer Lozano, muy bien. Continuamos con esto. Me dicen si se ve, porque luego me salgo. Entonces, todo esto va a ser para que yo tenga la potestad o el poder, ahora sí que el poder, de decidir en cuanto a la calificación para poder darles oportunidad de que eleven su calificación, que pues sabemos que en esta materia pues no lleva, no lleva un número, pero sin embargo pues yo sí lo contabilizo en número para poder sacar su acreditación o no acreditación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Entonces, pues ahora sí, la segunda sorpresa del día. ¿Qué creen que es? No, pues ni idea. Pues es un ejercicio de concentración que les va a ayudar para Ay, profe. para la lectura y para la vida, porque ustedes van a desarrollar algo que todos los demás no tienen. Y quiero que por favor lo hagan, que es un regalo de corazón, y que lo disfruten, que lo lean rápido, porque va muy rápido, ¿eh? Y son 6 minutos nada más. Entonces, voy a apagar mi micrófono, pero ustedes van a estar concentrados en lo que les dice así. Aquí, lo que van a hacer ustedes se llaman movimientos sacádicos de los ojos, y que pocas personas tienen este movimiento practicado. ¿Vale? Comenzamos. Se trabó. Sí, yo no veo ningún ejercicio. Dije, estamos Yo tampoco. gritando, güey. Internet. ¿Se trabó? Sí, yo no veo. Le iba a preguntar que si este era el ejercicio, profe. A ver, espérenme porque se los voy a volver otra vez a poner, ¿eh? Pero ya no se los voy a abrir, se los voy a dejar aquí. A ver si lo alcanzan a ver bien. ¿Sí lo están viendo bien? ¿No está trabado? Sí. No. Sí.
¿Les gustó? Sinceramente, Sí. no. Sí, profe. ¿Por qué no? Me quedé visco. Me dolieron los ojos, profe. Sí, es que son movimientos que no se practican comúnmente, pueden ser incluso no naturales, porque nosotros no estamos acostumbrados a mover la vista así. Entonces, pues eso nos va a ayudar muchísimo, les aseguro, porque vamos a poder leer lo que sea bien rápido, bien rápido. Entonces, pues bueno, parte de lo que quería que ustedes conocieran, porque muchas veces eso no lo practicamos y nuestros ojos deben de acostumbrarse también a este tipo de movimientos, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a continuar, ¿no? ¿Les parece? Bien, entonces Sí, ya profe. terminamos. Terminamos esto, nos vamos a lo siguiente. Temas de clase, ahora sí llegamos a la parte triste, ¿no? La parte triste porque, bueno, pues es ya va a entrarle a la materia. Tenemos por ahí 3 temas muy importantes. Bueno, vamos a decir, son la división de 3 parciales. Y en esos 3 parciales, bueno, pues el primero habla del latín culto y vulgar y la derivación y composición española. Son 2 unidades que están dentro de su libro. El número 2 habla nada más de los adjetivos latinos y prefijos.
así como los sufijos también que lo vamos a ir desarrollando ahí. Y en la parte 3, que ya estamos al último, ya a duras penas que ustedes ya se quieren ir a hacer su licenciatura, pues vamos a ver un poquito de las desinencias latinas y los latinismos, ¿no? Pues para comenzar con esto, pues les tengo preparado un viaje en el tiempo de precisamente de lo que es el latín culto y vulgar y su desarrollo para poderlo entender o poder comprender, que se parece mucho a lo que es precisamente lo que se nos dio a conocer un poquito el griego, porque no son lenguas separadas, son lenguajes que vienen muy juntos. Entonces de ahí que nosotros tenemos que preguntarnos del latín, así como nos preguntamos del griego, qué es, dónde aparece, quién lo inventó, cómo lo inventó, por qué apareció, cuándo apareció. Entonces, pues les tengo este material, son 3 minutos, lo vamos a revisar, ¿les parece? Sí lo ven en pantalla, ¿verdad? No. ¿No? No. ¿Sí se escucha? Se los voy a minimizar para que puedan ver. Ya. ¿Ya lo ven? Sí. Si me dices si se escucha bien también, por favor. Sí. Los primeros registros del latín datan en el siglo VI a.C., en la fíbula del Preneste en Italia, aunque no se está muy seguro de su autenticidad. Antes del latín se hablaban diferentes lenguas no indoeuropeas en Roma, tales como el mesapio, veneto, griego, osco-umbro, etrusco, ligur y púnico. A medida que Roma fue extendiendo su imperio, su poderío y su dominio fuera del Lacio, el latín se afianzó como la lengua oficial de Roma a fines del siglo III a.C. El latín se expandió en Europa por la victoria de Cartago hacia el norte de África, Hispania y Galia, conquistando a los celtas, los visigodos, los galeses y germanos. Prácticamente toda Europa hablaba latín a finales del siglo II a.C. Los primeros registros del latín datan en el siglo VI a.C., en la fíbula del Preneste en Italia, aunque no se está muy seguro de su autenticidad. Las fases del latín. Latín arcaico siglo VI al III a.C. Son las fundaciones del latín original con influencias del griego y de las lenguas eslávicas alrededor de Italia. No existen textos literarios. Clásicos, o latín clásico, del siglo III a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Es el auge del Imperio Romano y la lengua franca de Europa. Latín tardío. Es la última fase del latín como lengua oficial en la mayor parte de Europa. Lo marca la caída del Imperio Romano. Latín medieval y humanístico. Este latín ya no se hablaba, solo se escribía para textos científicos legales, lo que le abrió puerta a la creación de otras lenguas. La lengua latín evolucionó y se ramificó en aquellas provincias en las que se usó como lengua de facto, dando lugar a las llamadas lenguas romances o románticas, tales como castellano, aragonés, catalán, occitano, francés antiguo, italiano, ciliciano, sardo, galeicos, romano, entre otros. Las causas de su fragmentación es la convivencia con lenguas bárbaras de los nativos, el aislamiento de las regiones que la hablaban, la propia evolución del latín y la fragmentación de la unidad política del imperio. En cuanto al aislamiento de las regiones, este se debe a un aislamiento geográfico, como ocurría con Cerdeña, donde el latín evolucionó al sardo. La influencia de las lenguas nativas, las provincias conquistadas, se hacen presente en casos como el francés y el romano. El francés es la lengua romance que más evolucionó del latín con un 44% de cambio. De ahí sigue el romano por las influencias eslávicas con un 27% de evolución. Bonus en latín se transformó a bueno en español, muy similar en italiano, mientras que en el resto se aprecia una reducción a bono. Y la palabra vita del latín es igual en italiano. Tiene una pequeña diferencia en español, romano y portugués, mientras en francés cambió mucho más. ¿Cómo les pareció este video? Estuvo padre, estuvo padre. Bueno, Interesante. quiero rescatar de ahí lo que viene en su antología y habla de dos etapas fuertes. No habla de la etapa que se menciona ahí, pero habla del latín culto y del latín vulgar. Y pues que el latín culto pues es hablado por el Senado, que en aquel tiempo eran los de mayor poder, los filósofos, escritores, oradores y todos los que eran
vamos a decir, los que escribían prosa y los que escribían versos. Entonces, después de esto fue antes de la caída del Imperio Romano. El latín vulgar también fue hablado por soldados, el pueblo llano, los conquistados y los campesinos, que también tenían ahí una mezcla de sus lenguajes propios con estas lenguas. Entonces, llega a caer el Imperio Romano y la lengua de cultura, en latín culto, se hace un lenguaje cultural que especialmente era para la Iglesia Católica, y en el latín vulgar pues se divide dando lugar a lenguas románicas, que nosotros le conocemos como lenguas románticas o lenguas que se fueron mezclando para conformar otros lenguajes como los que ahora ya conocemos. Entonces, la sorpresa, una simple narración, se las voy a leer, ¿les parece? Sí. La simple narración dice: de acuerdo a lo que vi, lo voy a poner en grande, a ver si la ven bien. Simple narración dice: de acuerdo a lo que vi en sus respuestas del diagnóstico y sus conocimientos a priori, los encuentro en un nivel tabula rasa, por lo que a través de la verbigracia adecuada aprenderemos latín. Conforme a la Vox Populi decida, podremos a posteriori definir el modus operandi para trabajar. He elaborado materiales exprofeso para nuestros temas como videos, infografías, juegos, crucigramas, etcétera, que de acuerdo a la nueva modalidad serán extramuros. Ipso facto, en esta semana tienen ya una de las actividades con ultimátum para el viernes a las 12 horas para entregar. En la actividad de la semana 1 se habla del ego y sus metas y expectativas como Homo sapiens, pero muchos hablaron a grosso modo o no quisieron abundar. Como en este semestre siguen bajo mi potestad, es necesario que a mutuo propio entreguen todas sus actividades con calidad, excelente nivel, casi como todo un magíster. Postdata, en relación a su trabajo para esta semana, será parte de su currículum en algún momento de su carrera profesional, haciendo que sus modus vivendi pueda cambiar y obtengan una percepción per cápita mayor. ¿Qué encontramos ahí en ese texto? Pues ¿Sí le vienen entendieron? varias palabras que, o sea, ya hemos escuchado, pero, o sea, no parecen de nuestro idioma. No parecen de nuestro idioma, pero sin embargo sí las usamos, ¿eh? Sí. Sí las usamos. Entonces vamos a ir línea por línea y me van diciendo qué palabras son las que encontramos diferentes. Dice, Ok. de acuerdo a lo que vi en sus respuestas del diagnóstico y hasta aquí vimos, todo está en español bien. Sí. ¿Sí? Conocimientos a priori. Ahí está, Erela. Esa. Lo voy a subrayar, ¿eh? A priori. ¿Qué quiere decir a priori? ¿Alguien sabe? No. No. Quiere No. decir anterior a. Y es en latín. Anterior a. ¿Sí? Todo lo que vimos en el pasado, en el anterior, en lo anterior. Entonces dice, los encuentro en nivel tabula rasa. Lo subrayo. ¿Qué significa tabula rasa? No sé. Mente en blanco. Mente en blanco. O sea, los encuentro como un lienzo en blanco para poder empezar a escribir. Por lo que a través de la verbigracia, subrayo verbigracia. ¿Quién sabe qué es verbigracia? Verbigracia. La habilidad para hablar bien, o algo así. Son los ejemplos. A través de los ejemplos o el ejemplo, Chin. ¿sí? Adecuado, aprenderemos latín. Hasta ahí vamos bien. Conforme a lo que la Vox Populi. ¿Qué significa Vox Populi? No sé. A lo que la voz del pueblo diga, ¿no? O decida, la voz del pueblo decida, podremos a posteriori, Después, después definir el modus operandi. ¿Qué la forma de significa? La forma de trabajo, muy bien, para trabajar, muy bien. He elaborado materiales exprofeso. ¿Qué significa exprofeso?
precisamente para ello, ¿no? Exprofeso, adecuado a lo que vamos a ver. Para nuestros temas como videos, infografías, juegos, crucigramas, etcétera. ¿Saben qué significa etcétera? Entre otras cosas. Entre otras cosas, o lo demás, que de acuerdo a la nueva modalidad serán extramuros. ¿Qué significa? Fuera de, ¿no? Fuera de los muros, fuera de las paredes. Y luego, ipso facto, ¿qué significa? No sé, profe. De No hecho, conozco en este momento, de hecho, en esta semana tienen ya una de las actividades con ultimátum. ¿Qué significa ultimátum? Como Algo que se tiene que cumplir. Que se va a cumplir mañana a las 12, ¿sí? Para entregar. En la actividad de la semana 1 se habla del ego. ¿Qué significa? Yo, ¿quién soy? Eso significa del yo. Y expectativas como Homo sapiens. ¿Quién es el Homo sapiens? Nosotros, los humanos. El hombre pensante, pero muchos hablaron a grosso modo. ¿Qué significa grosso modo? Fueron de más chismosos. o menos. Más o menos, profe. Muy general, que hablaron muy general, o sea que no fueron específicos o no quisieron abundar. Como este semestre siguen bajo mi potestad, ¿qué significa potestad? Como bajo su cargo. Bajo mi poder, bajo mi cargo, es necesario que a motu propio, ¿qué significa motu propio? ¿Nuestro? A su cargo, a su libertad, entreguen todas sus actividades con calidad, excelente nivel, así como todo un magíster. ¿Qué es magíster? Profesional. Ah, no, no sé. Sí, es una persona que está muy experimentada en ello. Postdata, ¿qué significa postdata? Después de la mensaje. Después del escrito, en relación a su trabajo para esta semana será parte de su currículum. ¿Qué significa? Es como un registro de nuestro trabajo, ¿no? Es su descripción de su vida, ¿no? En algún momento de su carrera profesional, haciendo que su modus vivendi, ¿qué significa? Nuestra forma de vivir. Su forma de vivir pueda cambiar y obtenga una percepción per cápita, ¿qué significa? Mayor. Híjole. ¿Qué significa per cápita? Por cabeza o por individual, por ti, por todos. Per cápita significa por cabeza. Entonces, cuéntenlas, ¿cuántas palabras están en latín y que usamos obviamente? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Como entre 15, ¿no? No, ¿Más o menos? más. 1, 2, 3, 4, Es que yo apunté 5, 3. Son 16, ¿no, profe? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ay, Dios. 18, 19, 20, 21, 22, 25. 23. 23. No estás jugando a adivinanzas, Monse. Y Ok. déjame. Oye, entonces, ¿cuántas palabras de estas ustedes usan diariamente? Así que digas, no sé si la uso. Postdata, ego. Postdata, Etcétera. ego, etcétera. Nada más, postdata, ego y etcétera. Currículum, ¿no? Nah. Currículum. Ujú.
Las demás ya no, ¿verdad? Casi no. No. Pero sí las han escuchado alguna vez, ¿no? Vox Populi, por ejemplo. No. No. Yo no los he escuchado. Referéndum, potestad, ¿no? A grosso Pero modo, potestad sí. Homo sapiens. a grosso modo, A grosso modo sí la había escuchado en una película, profe. modus vivendi, Esa no. no. Per cápita, el ingreso per cápita en la Nación de México Ah, sí, esa sí la había escuchado. es el ingreso por persona o por cabeza. Pues fíjense todo lo que está, esos son, se llaman latinismos y los usamos desde el latín vulgar, entonces muchas veces no sabíamos de dónde venían. ¿Ya se fijaron? Sí. ¿Ya le tomaron screenshot? No, pero Ustedes me dicen ya para cambiarle. yo ya. Estos, muy bien. Ok, bueno, pues ahora vamos a ver un poquitín del latín, cómo se fue transformando en español, ¿les parece? Va. Roma tenía una cultura colonizadora ¿Qué pasó? Ya. Está fallando esto, no quiere con ustedes. Roma tenía una cultura colonizadora impresionante, pues todo territorio que conquistaba lo hacía suyo, lo hacía parte de su cultura e idioma y lo quería como suyo. Es decir, lo romanizaba, algo que solo Roma podía hacer. En el siglo III a.C., la península ibérica forma ya parte de Roma. En este punto se instauran dos diferentes tipos de habla que inclusive hoy existen. Aunque hablemos todos el mismo idioma dentro del español, es muy distinto el idioma que habla una persona de ciudad, quizá con estudios universitarios, del idioma que habla un agrícola que se dedica a la labor del campo. Ninguno es mejor ni peor, tan solo es distinto, pues utilizan un vocabulario muy diferente. Y sin embargo, estas dos personas, teniendo esa expresión y ese vocabulario tan diferente, puedes juntarlas y se entenderán perfectamente. Esa es la gran maravilla de un idioma común, porque hay bases gramaticales y vocablos básicos que todos dominamos. Esto mismo pasaba en el Imperio Romano. El latín que se hablaba en Italia se entendía perfectamente con el que se hablaba en la Galia, hoy Francia, y este a la vez se entendía perfectamente con el que se hablaba en España, porque tenían una misma base. Aún así había dos tipos de habla, el sermo urbanus y el sermo rusticus. El sermo urbanus era el latín clásico, aquel que vemos escrito en los libros y en inscripciones de los edificios. Este es el latín que normalmente estudiamos, un idioma con declinaciones, con sintaxis interrelacionadas, todo encaja perfectamente. Este era tanto hablado como escrito, pues lo usaba la gente de ciudad que tenía cultura. En Roma había escuelas públicas que fueron la base de la unificación en la cultura y el idioma que era requerido para llevar toda la administración de un imperio. Por otro lado, las escuelas no llegaban a todas partes y a este latín que hablaba la gente del campo y sin una educación formal, se le llamó latín vulgar, que no era escrito, pues no sabían escribir, solo era hablado. Se usaban menos declinaciones y además se mezclaba con otras lenguas regionales que existían antes de que llegara a Roma. Sin embargo, Roma logró que hubiera una unidad idiomática en donde hablantes de latín clásico y hablantes de latín vulgar se podían comunicar con toda naturalidad y entendimiento. Cuando entran los visigodos y las tribus bárbaras en la península ibérica en el siglo V, el latín clásico se va perdiendo y el latín vulgar gana más énfasis. Lo que era más complejo tiende a simplificarse, mientras que lo que ya era simple prevalece. Por lo tanto, las lenguas romances que hoy conocemos no nacieron de la madre culta que era el latín clásico, sino de la humilde pero activa y sobre todo realista que iba adaptando la lengua a las necesidades reales de cada día, que era el latín vulgar. En el siglo V, el latín hablado empieza a mutar por la falta de comunicación y la falta de estructura unificadora que era la escuela, y empiezan a aparecer formas diferentes en Italia, en España, en Francia, etcétera, e inclusive formas aún más diferentes dentro de Italia, dentro de España
y dentro de Francia. Estas han dado origen a las lenguas romances posteriores. En este siglo empieza a haber mucha invasión y mucha migración de los visigodos y otras tribus bárbaras. Estos invasores abandonan su lengua porque encuentran que el latín y la unidad del idioma que tenía la gente donde ellos iban les servían más para comunicarse con ellos. Además, tenía mucha más capacidad cultural que las lenguas que ellos traían, así que rápidamente se adaptan. En este siglo el latín clásico escrito permanece, aunque en ámbitos reducidos y sobre todo ligados a la iglesia, que para este punto ya había alcanzado bastante aceptación entre los romanos. Sin embargo, de la pulcritud y conexión espectacular del latín clásico, se empieza a escribir de un modo menos sofisticado que llamamos bajo latín, y que es la lengua en la que se escribió durante toda la Edad Media, y que fue el vehículo de enseñanza en todas las universidades que se fueron creando en Europa. Asimismo, el latín vulgar continúa evolucionando constante y rápidamente, y ya en el siglo VII podemos llamar la lengua hablada un idioma diferente al latín vulgar, que es lo que se empieza a llamar romance, que tiene su origen léxico en Roma, o quizá mejor dicho, prerromance, porque es una etapa muy temprana de estas lenguas. En la península ibérica, a grandes rasgos existían los dialectos prerromances, gallego, que después daría origen al portugués, leonés, castellano, navarro-aragonés, valenciano-catalán y el mozárabe, que era ese mismo latín vulgar que mantuvieron los cristianos, aún siendo dominados por los árabes. El castellano era el dialecto menos conservador de estos, pues en el siglo X el reino de Castilla logra desligarse de los visigodos, por lo que su habla y escritura empieza a mutar en formas que no existían en otras lenguas romances, como la pérdida de la F al principio de las palabras. Hijo, hacer, humo, hierro. La F cambia a H porque ambas tenían fonemas muy similares en la época. Al igual que la aparición del fonema J, abeja, ajo, hoja. La conversión de CT a CH, hecho, leche, noche, derecho. La diptongación de las palabras O tónica en UE y E tónica en IE. Puente, huevo, sueño, viejo, hierba, diente, etc. Y por último, PL, CL y FL en elle. Lluvia, llano, lleno, llave, llama, llorar. En el siglo XI Castilla es ya un reino, y durante los siguientes siglos con la reconquista de los árabes, el castellano va desplazando la lengua mozárabe y el resto de las lenguas regionales. La primera gran obra en la que la lengua vulgar se utiliza con fines literarios es el Cantar de Mio Cid, escrita en castellano del siglo XII. De los hoyos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas e huchos sin cañados, alcándaras vacías, sin pielles y sin mantos, e sin falcones e sin actores mudados. Sospiró Mio Cid que mucho había grandes cuidados. Habló Mio Cid bien ni tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Después de esto se empiezan a desarrollar más obras literarias en otras lenguas romances, y ya en el siglo XIII el rey Fernando hizo oficial la lengua castellana en vez de latín para la Cancillería. Para el siglo XV el idioma castellano se consolida con la publicación de la Gramática Castellana en 1492, escrita por Antonio de Nebrija, el primer libro impreso que se centra en el estudio de las reglas de una lengua romance. 1492 es un año importantísimo para la historia de España, puesto que en este año se publica la gramática, se echa por fin a los árabes de la península después de casi 800 años, y además, en este mismo año, se descubre América, evento que para muchos marca el fin de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para apoyar al canal. Muy bien. ¿Cómo les fue? Bien. Bien. Sí, ya sabemos todo de la historia de... Ya. ¿Ya?
¿Les gustó? Sí. Sinceramente. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la parte final, que es la actividad 2 que estamos desarrollando. Yo les había pasado este ejercicio, pues más o menos un ejemplo de lo que yo hice. Quería compartirles que yo lo hice en una aplicación que se llama El Rincón del Profe, así como ustedes tienen el Rincón del Vago y buenastareas.com y todo eso. Yo tengo también mi Rincón del Profe. Entonces ahí estuve trabajando este crucigrama y pues se me hizo muy sencillo porque pues nada más ponía las pistas o las preguntas y pues ahí solo te crea el crucigrama. Entonces, nada más lo malo es que te lo crea en PDF y pues una vez que ya está creado en PDF, es una imagen, entonces ya no puedes editarlo para poderlo responder. Pero se puede responder impreso o se puede responder sobrescrito en la imagen, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte final. No sé si hay alguna una pregunta, algún comentario, duda, precisión de lo que hoy vimos. ¿No? Entonces, Yo tengo bien, una entonces, sobre la tarea, profe. dime a tus órdenes. O sea, sobre el crucigrama, pues. Dime. Es que ya, o sea, yo ya lo terminé, ya lo tengo hecho. Nada más que no puedo poner el número así en el lado izquierdo del cuadrito, me sale en medio. Ajá. Y si lo haces imagen y le pones el numerito, sí se podrá. Vamos a decir editado. Ah, ok. Ya no le hace que después lo podamos contestar impreso. Ah, muy bien, ¿Vale? profe. ¿Quién más? ¿Nadie más? Entonces dejamos dormir al gatito, pues. Y la siguiente sorpresa, lo voy a leer. Dice, toma una idea, hazla tu vida, piensa sobre ella, sueña sobre ella, vívela. Deja que tus músculos, cerebro, nervios y cada parte de tu cuerpo se llenen de esa idea. Luego deja todas las demás ideas solas. Ese es el camino hacia el éxito. Lo dijo Swami Vivekananda. Entonces, no sé si les gustó la reflexión y pues agradecerles mucho toda su atención. Nos vemos la próxima semana y les mando un abrazo, un gusto que se hayan esforzado por estar aquí y pues como siempre un gusto para mí atenderlos y dejar un poquito de lo que podamos hacer como profesores para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Un abrazo. Igualmente. Adiós, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias a ustedes por estar aquí. ¿No nombró lista, profe? Sí, ya se nombró lista. Es que entré tarde. Ah, no te preocupes.